Hoy le voy a dar otro uso a la guayaba serrana. Bueno, acá tenemos los frutos de la guayaba serrana, también conocida como guayabo del país, falso guayabo o feijoa. Para el que no conoce este delicioso fruto, al finalizar este video les voy a dejar un video donde les cuento bien de qué se trata. Además, les voy a dejar otros videos recomendados. Para esta receta solo voy a utilizar la piel de 3 frutos. Bueno, acá tenemos la piel de 3 frutos. Ahora vamos a la cocina. En la cocina y en una olla colocamos una taza de azúcar y le agregamos una taza de agua. Vamos a hacer un almíbar y para eso ponemos a calentar a fuego bajo y vamos removiendo durante 3 minutos. Cumplidos 3 minutos ya se disolvió el azúcar. Ahora subimos la temperatura hasta que hierva. Una vez que comenzó a hervir, bajamos la temperatura y colocamos con cuidado la piel de guayaba serrana. Dejamos calentando durante 3 minutos. Cumplidos 3 minutos, ahora voy a apagar el fuego, luego dejar enfriar y luego presentar. Y así quedó la miel o almíbar de guayaba serrana. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de miel o almíbar de guayaba serrana. Ya mismo voy a pasar a probar, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico, la parte más linda. Mmm. Delicia es poco. Voy a probar una segunda cucharita, así luego les describo bien el sabor. Vamos. Mmm. Tremendo. Ahora les cuento de qué se trata. Es bien dulce, como debe ser este tipo de preparado, y a mí me recuerda a un almíbar de piña o ananá. Por ahí está el sabor. Para el que no conoce este delicioso fruto, ahora al finalizar este video, les voy a dejar un video donde les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan. Además, les dejo otros videos recomendados. Bueno, ahora me voy a despedir, pero lo voy a hacer hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También los invito a que se hagan miembros del canal y con una muy pequeña colaboración mensual me ayudan a mantener el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.